María de los Ángeles Espinosa Mesa, maestra, en eso se equivoca. Desde hace años que se hace en línea el plan de trabajo. Escuelas a distancia ya las hay. El Canal 11 tiene la capacidad. Usted dejó de ejercer, pero muchos no. No, María de los Ángeles, sí reconozco que hace mucho que dejé de ejercer, pero bueno, lo del plan de trabajo no lo sé porque cuando yo trabajé todavía lo hacíamos por semana y en una libreta. Escuelas a distancia. Ya ni hay libretas. No, bueno, yo dije que cuando yo dejé de ejercer. Por eso dije, ya. no. Escuelas a distancia, claro que las hay. Las escuelas a distancia existen en México desde 1970, pero no en preescolar y en primaria. Y el Canal 11 tiene la capacidad, claro, Canal 11 tiene muchas cosas a su alcance que ha utilizado en sus programas de estudio en el propio Instituto Politécnico. Y sí, tiene mucho que dejé el grupo, pero hay cosas que no se pueden suplir. El acompañamiento que hace el maestro para los niños de preescolar y primaria, ese va a ser muy difícil que lo sustituya la televisión. Y la televisión no es no es educación a distancia, es clases por televisión, que no es lo mismo, porque en la educación a distancia se tiene un tutor que está intercambiando con los estudiantes en la mayor parte de los casos, o llega un momento en que se comunican. En televisión no hay ese intercambio entre el alumno y el maestro. Contigo a la distancia. Amado estudiante. Tony Llanes, es difícil adaptarse al cambio, pero es mejor aprender en el camino que quedarse en él. Exacto. Francisco Dorantes, maestra Adela, no haga una tormenta en un vaso de agua. Yo estudié en telesecundaria y tiene años que hay telesecundaria. Claro que sí, solo que tenían en la mayor parte de los casos, tenían un edificio y tenían apoyo de una persona ahí. Además, exacto, ¿qué porcentaje estudiaba en telesecundaria? Mínimo. Como quiera que sea, era gente que podía estar trabajando al mismo tiempo. Aquí están involucrados padres de familia, estamos en pandemia, o sea, no son circunstancias como las de antes. Claro que funcionó telesecundaria, desde luego, y ayudó a mucha gente a terminar, cuando menos, sus estudios para poder seguir avanzando y al mismo tiempo estar trabajando, y sobre todo en las zonas, por ejemplo, en muchas zonas rurales donde llegaba la televisión pero no había los recursos. Claro que sí, pero era una minoría. Aquí estamos hablando de el total de la educación básica va a tomar clases, al menos de inicio, y hasta que no haya semáforo verde, vía televisión. Es un reto grande. María de Jesús Martínez Hernández, buen día. Sí hay planificación semanal y plan anual de trabajo de cada docente en educación básica. Y por la edad del niño preescolar es necesaria la interacción entre docente-alumno y alumno-alumno. Daniel Olivares Rodríguez, de Ecatepec, 62 años. Este sistema educativo que se va a dar en México va a crear 3 cosas importantes en los estudiantes. La primera es que sean autodidactas. La segunda, que sean responsables de sus estudios y de su vida. Y la tercera sería que se van a cortar el cordón umbilical desde pequeños. ¿Podría comentar algo la doctora Dora? Dora está en el micrófono. modo. Sí.
Oh, no les digo. No creo, no estoy de acuerdo. Yo creo que ese es parte del objetivo de la educación. El autodidacta, pues yo lo vería como el alumno que recibe la información en la escuela formal y se documenta para hacer tareas, para ampliar los temas. La responsabilidad está implícita en todos los actos de vida del ser humano. Y no es el hecho de que estén en casa lo que los va a hacer responsables. Y cortar el cordón umbilical, no, fíjese que no, al contrario, creo que puede haber una mayor codependencia de los niños al estar en casa. Se corta en el momento en que salen de casa, empiezan a interactuar con el medio, desde distinguir las calles, conocer los semáforos, los cruces en las avenidas, interactuar con otros niños. No estoy de acuerdo. Creo que estas tres cosas son parte del ejercicio educativo de todos los niños fuera de casa. Dentro de casa se inicia ese camino de independencia, de asumir responsabilidades en sus hábitos diarios, y cortar el cordón umbilical, pues ahí está, en la salida de casa. Estando en casa, no crea que los niños van a decir, ay, sí, mamá, salte de aquí porque tengo mis clases. No, yo creo que está al contrario. Va a haber una mayor codependencia. Lo que sí es que puede obligar a los padres a estar más pendientes del proceso educativo. Eso sí lo creo. Ya íbamos hacia el futuro. El futuro de la educación era a distancia. Y yo creo que sí nos adelantaron por lo menos 5 años esta pandemia. Uh-huh. Y hay que irnos adaptando. No podemos ya negarnos a este cambio. Porque quien siga diciendo, no, pues quién sabe cuándo regresemos a la escuela de otra manera. Ni modo de alargarlo hasta que sea indefinido y que los muchachos se queden en su clase, en su casa. Algo, por mal que esté enseñado, por mal que esté aprendido, algo verán y algo se quedará de experiencia. De este experimento, claro. Pero es un experimento controlado, y lo único que cambia pues es el escenario, que se puede adaptar en casa, la interacción con el maestro. Tengo entendido que los últimos meses del ciclo escolar pasado tenían interacción con los maestros de una manera diaria, diario, pero ahorita van a tener televisión y también van a tener interacción a través de las computadoras en algunos de los grados. Entonces esto no se va a perder, es otra forma de hacer las cosas. Sí, yo también espero que en algún momento se regrese con la nueva, con modificaciones, con precauciones, con todo, pero que se salga de casa. Necesita el niño, el estudiante, salir de casa. No puede ser. La educación a distancia puede ser excelente, pero no los primeros años educativos, no. ¿Sabes qué más aprende uno en la escuela, Dora? A cuidarse de los demás, a defenderse, a convivir y a hacer amistades. Sí, por eso yo mencionaba que el proceso de socialización es básico en estos años. A respetar, a defenderse, a aceptar los límites, una autoridad ajena a mamá y a papá, como son los maestros que tienes al frente, los maestros de otro grupo, los directivos, los maestros de educación física. Todo esto es formación para los niños, son estímulos muy grandes. Alejandro. A compartir, a negociar, a saber que no siempre te puedes salir con la tuya, combates la frustración. Es decir, evidentemente, claro, al final el ser humano es un ser social. Si no hubiéramos evolucionado ni hubiera habido las grandes civilizaciones. En el momento en que empieza a construirse cuando las sociedades, el gran avance entre los pueblos primitivos y las grandes civilizaciones fue exactamente la organización social, la división del trabajo, la jerarquía, la manera en cómo se fueron disponiendo cada quien para distintas tareas. O sea, siempre, evidentemente, cómo fueron los gremios en las ciudades prehispánicas, había familias enteras de 50, 60 personas que se dedicaban solamente a una actividad, y no hay manera de que no sea así, y la humanidad evolucionó y alcanzó su máximo desarrollo, o lo ha alcanzado en términos de la ciencia, de la economía, de la política, de como quieras, en sociedad, pero en sociedad con contacto, no en aislamiento.
¿eh? Y además aprenden a hacer amigos, se hacen amigos para toda la vida en esta etapa.